Ahí ya estamos grabando. Dios les bendiga a los hermanos que se acaban de conectar nuevamente. En la clase pasada estuvimos viendo el tema los reinos, entendiendo qué es un reino. Amén. Y hemos terminado. Hoy vamos a estar hablando sobre el primer y segundo nacimiento. Listo. Primer y segundo nacimiento. Ahí están viendo mi pantalla. Amén. Sí, señor. Esto que tengo acá sobre la pantalla, ustedes lo ven, que es los recuadros de los que están conectados. No, señor. ¿No? Solo ven, ya es que como me sale aquí un recuadro, pensaba que me tapaba la letra si ustedes no lo ven, pero veo que están viendo toda la pantalla, ¿sí? Sí, toda la pantalla y te veo a ti únicamente en un recuadro en la parte inferior de la pantalla. Entonces dice primer nacimiento. Vamos a ver ese tema hoy, primer y segundo nacimiento. Recordemos que cuando el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, le estaba diciendo de muchas maneras. O sea, estaba diciendo, usted necesita volver a nacer, necesita nacer por segunda vez, necesitan nacer de nuevo. Todo equivale a lo mismo, ¿no? Porque Jesús manifestó y dijo lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, eso equivale al primer nacimiento, como es carne. Y el segundo nacimiento, pues es lo que ya hemos visto que es nacer de nuevo. Entonces vamos a hacer una comparación entre primer y segundo nacimiento. Primer nacimiento y segundo nacimiento. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Entonces aquí tengo un cuadro comparativo. La clase la vamos a ver de esa forma. Vamos a estar viendo un paralelo entre los dos. El primer nacimiento y el segundo nacimiento. Entonces el primer nacimiento generalmente se realiza por un matrimonio, ¿no? Aunque es lo establecido por Dios, pero no siempre se da, ¿no? Porque pues hay algunos que nacieron pues sin ser casados, papá y mamá, y solamente conocen a mamá, nada más. Pero bueno, ahí estamos partiendo de los parámetros bíblicos, ¿cierto? Que lo que Dios quiere y lo que ha organizado es que se haga un matrimonio y luego sí vengan los hijos. Entonces se realiza un matrimonio. De hecho, también así no se casen o no se hayan casado, pues es una unión entre un hombre y una mujer. En Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Serán qué? Una sola carne, los dos. Eso en el primer nacimiento, ¿no? En el segundo nacimiento es lo mismo, pero es una relación de Dios y el Espíritu Santo con la persona. Así como hay una relación entre un hombre y una mujer y son una sola carne. Ahora, el matrimonio, Dios estableció el matrimonio con un único motivo. Bueno, hay varios motivos, ¿no? Y si encontramos en la Biblia, pero más bien yo diría el principal de los motivos por qué Dios estableció el matrimonio es para representar la unión de Cristo con la iglesia. Por eso es que el matrimonio es indisoluble, no hay divorcio. Dice que se unen y son una sola carne, por eso son indivisibles, porque es una sola carne. Entonces, cuando hay un divorcio o una separación, es como mutilar un cuerpo, dividirlo con una sierra, ¿no? Trozarlo por la mitad, porque son una sola carne. Pastor, y entonces cuando hay personas que
se divorcian, pero rehacen, digamos, entre comillas, sus vidas con otra persona. Primero que todo, ¿quién me está hablando? ¿Quién me está preguntando? Alba Pinzón. Alba Pinzón, hermana Alba Pinzón. Ese ha sido un problema siempre Sí. que ha habido, porque algunos pastores aún enseñan, basados en un versículo, que dice que en el estado en que conoció a Dios, así se quede. ¿Sí? Entonces, algunos dicen, es que yo me casé y no conocí a Dios, y por eso me separé y ahora me volví a casar y ahora sí conocí a Dios, Pues o ahí me conocí al casé. Señor Jesús. No es ¿Sí? mi, Y no es mi, generalmente se toma como base ese versículo, pero si uno ve el contexto de ese versículo, está hablando es de los siervos y libres y esclavos en ese pasaje, no está hablando de matrimonio. ¿Sí? sí, Lo segundo es de que eh, se toma también un relato de Moisés, ¿no? Lo que algunas personas le preguntaron a Jesús, ¿y por qué Moisés dio carta de divorcio? Y Jesús le dice, por la dureza de vuestro corazón. Pero al comienzo no fue así, sino que varón y hembra los creó Dios, y por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá y serán una sola carne. Entonces, el matrimonio es uno solo. No importa que haya sido católico, civil o aún en una tribu, porque es la unión de dos personas, hombre y mujer, frente a una autoridad y testigos. sí, de común Entonces, acuerdo. si una persona se va a una tribu, allá hay decir que está en el llano y es soltero, no, él es casado, es solo un ejemplo, ¿no? Es solo un ejemplo. Y decide estar soltero y se vaya a una de las tribus adentro del llano y se enamoró de una mujer de allí de esa tribu y decide casarse y el cacique le dice, bueno, listo, acá la ceremonia es que le vamos a raspar la cabeza a los dos y se van a su choza y están casados. Ese matrimonio es válido ante Dios y están casados de por vida, Ujú. porque fue ante una autoridad. Recordemos que en la antigüedad quien los casaba generalmente eran los padres. Se reunían y hacían la ceremonia, y al pasar el tiempo pues fueron cambiando, ya eran los sacerdotes, pues los jueces, hoy son los jueces, los curas y los pastores, pero el matrimonio es uno solo, es indivisible, y la Biblia dice que el que se separa y se casa con otro o con otra, comete ¿qué? Adulterio. Adulterio. Entonces una persona sí se puede separar, porque también lo dice la Biblia, porque dice que no está llamado pues a vivir en esclavitud en caso de que ya no pueda y agotó todos los medios, pero que se quede sin casarse, así solito Así solito. o solita. Sí, eso es lo que, Ok. lo que hemos encontrado en la Biblia y lo que la Biblia dice. Porque precisamente cuando el pueblo de Israel se iba tras otros dioses, Dios los trataba a ellos de adúlteros, ¿no? Que habían adulterado. Y él había sido como un esposo para ellos y lo habían cambiado por otro esposo. Entonces, por eso es que la relación del matrimonio, la mujer y el hombre es la representación del hombre con Dios, con el Señor Jesucristo. Te dice, los Gracias, cuales pastor. no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces es la misma relación, ¿cierto? En el primer nacimiento se necesita de una unión de hombre y mujer para que nazca un ser. En el segundo nacimiento igual una relación del hombre con Dios. Entonces, en el primer nacimiento, papá engendra. Proverbios 23-24 dice, muchos se alegrará el padre del justo y el que engendra sabio se gozará con él. La mamá que concibe. Estos términos ya los habíamos definido en clases anteriores, ¿no? Sí, señor.
Entonces dice en Génesis 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya en 90 años ha de concebir. Entonces vemos que la mujer es la que concibe. En el segundo nacimiento es engendrado por Dios. Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Con la intervención del Espíritu Santo. Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Me gustaría que ustedes participen y si hay alguna pregunta a medida que vamos viendo el paralelo, pues lo podamos hacer. Seguimos. El primer nacimiento se necesita de una relación sexual, intimidad. Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Cuando habla de unirse, se unirán, está hablando de la parte sexual. Por eso dice que el que se une a una ramera, un cuerpo es con él, pero el que se une al Espíritu Santo, un cuerpo es con Dios, un cuerpo es con el Señor Jesús. Está hablando de una intimidad en cuanto la pareja aquí de relación sexual. Pero en el segundo nacimiento, en Génesis 38:5 dice, y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela, y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Relación personal con Jesús, o sea, conocerlo conforme a las Escrituras. Entonces vemos que tanto en el primer nacimiento como en el segundo es muy parecido, es el mismo proceso. Es una relación personal, íntima con el Señor Jesús, de corazón, ¿no? Y eso conlleva ¿qué? A conocerlo conforme a las Escrituras. Muchas personas no llegan a tener esta relación personal con Jesús es porque no se preocupan por conocerlo, sino solamente por oír lo que se menciona de él o lo que se dice, pero no por conocerlo. Pero en el caso de nosotros que estamos en este estudio, pues ya hemos avanzado en este paso, porque de hecho en eso es que estamos, conociendo a Jesús cada vez conforme a las Escrituras. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Habíamos dicho que uno en la vida solo recibe a dos personas, algunos solo a una, ¿sí? Pero lo normal es que sea dos. Uno es el cónyuge, esposo o esposa, y el segundo a Jesús. Bueno, algunos primero reciben a Jesús y luego al cónyuge. No importa el orden, ¿no? Pero solamente es a las dos personas que se reciben. Algunos no se casan y solo reciben a Jesús. ¿Está bien? No hay problema que no se casen, pero solamente es recibir a dos personas en la vida. En el primer nacimiento hay una fecundación. ¿En qué consiste? Es al tiempo de gestación. En el caso de nosotros los humanos son 9 meses, lo establecido. Algunos pues se demoran menos, ¿no? 7 meses. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces, hay un periodo de gestación. En el segundo nacimiento, ese mismo periodo de fecundación o de gestación equivale a lo que nosotros nos tomamos en entender, en ser convencidos de pecado, de juicio y de justicia. Entonces, acá sí no es igual el tiempo. En el primer nacimiento son 9 meses,
Pero en el segundo nacimiento es muy relativo al interés que cada persona le ponga, ¿no? Personas que han pasado 10 años y no han nacido. Hay personas que en un mes ya nacieron de nuevo, En 2 meses. aún en 15 días, porque rápidamente conocieron, entendieron, lo creyeron. Pero aquí equivale a un tiempo. Si hay que tomar un tiempo que la persona sea convencida de pecado, de justicia y de juicio. Me llama la atención es que los apóstoles, ¿cuánto tiempo duraron? 3 años. 3 años, ¿cierto? Pero había un pero. Es que no tenían el Espíritu Santo y Jesús no había No había venido, no había no muerto había para, muerto, ni había ¿cierto? resucitado. No había resucitado. Pero después de que Jesús resucitó, ellos tuvieron un tiempo muy corto, aproximadamente 50 días. Sí. Y en esos 50 días que Jesús se les presentó, ellos empezaron a ser convencidos, a creer en Jesús. Y luego les faltaba lo último, que era la llenura del Espíritu Santo, el ser bautizados. Y entonces a los 50 días, que es el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo y quedaron completos. Amén. O sea que el proceso de ellos no fue muy largo, aunque duraron 3 años aprendiendo doctrina, pero nunca entendieron. Y Jesús les hablaba por parábolas, les explicaba las parábolas y les entraba por un oído y les salía por el otro. Hasta después, es que se acuerdan que ellos dicen, ay, cuando yo lo oí hablar, sí me ardía el corazón y ahora nos acordamos de lo que él nos decía. ¿Sí? Entonces, hoy nos sucede igual a nosotros. Depende del interés que nosotros le pongamos. Juan 16:8 dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, está hablando es del Espíritu Santo. ¿Cuánto se demora este nacimiento, esta gestación, para luego nacer? Es el tiempo de aprendizaje, lo que Jesús mandó a ir a ser discípulos. Luego nace, en el primer nacimiento, nace un ser vivo. Poco perezoso ahí en la foto, pero está vivo. Génesis 25:24 dice, cuando se cumplieron los días para dar a luz, aquí habían gemelos en su vientre y salió el primero rubio y era todo velludo como una melliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano del calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ellos los dio a luz. Entonces, después de la gestación viene el nuevo nacimiento. En el segundo nacimiento, igual, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Por obra. Entonces, cuando hay ese convencimiento de pecado, de justicia y de juicio, es el tiempo en que de gestación está listo para nacer. Mientras no haya ese convencimiento de los tres, la persona no puede nacer. Y si nace con un solo convencimiento, tiene muchos problemas. Igual que cuando un niño nace de 4 meses, de 3, de 6, bueno, de 7 sí, hay más posibilidad. Pero hay mucha relación entre el primero y el segundo. En el primer nacimiento es un hombre carne. Lo que es nacido en la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Romanos 8:5.
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Es una persona o un animal racional. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, hay cuerpo espiritual. Entonces, el primer nacimiento, un ser vivo, es un hombre de carne, un animal racional. En el segundo nacimiento, es una nueva criatura, una nueva creación. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son, ¿qué? Hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Dice que todas son, ¿qué? Hechas nuevas, es una nueva criatura. En el primer nacimiento está muerto en vida, o sea, separado de Dios. Tiene vida física, pero está muerto. Aunque tiene vida física, pero está muerto espiritualmente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No hay excusa, no hay ni uno, todos pecaron. En el segundo nacimiento está vivo. Entonces vemos la diferencia ahora entre el primero y segundo nacimiento. En el primero está muerto, por el pecado está separado de Dios, pero en el segundo nacimiento es un niño espiritualmente, pero está vivo. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Una pregunta? Primer nacimiento, está en tinieblas. ¿Qué será estar en tinieblas? Estar muerto. Bueno, sí, ya dijimos que estaba muerto. ¿Qué son las tinieblas? Que ¿Se no ve. acuerdan que la vez pasada Sí. estuvimos hablando? Sí, que no ve. No ve bien, ve borroso. Cuando hablamos de tinieblas, es lo que Oscuridad. nosotros hablamos de neblina, ¿cierto? Algunas veces he tenido que manejar en sitios que hay mucha neblina, donde no se ve más de 10 metros de distancia. Y que está en un peligro. En el tiempo que estuve ahí en Perú, para ir a una ciudad que está ahí relativamente cerca de Lima, pasar un lugar cerca al mar, y es lleno de neblina donde uno no puede andar a más de 20 kilómetros por hora. Y tiene que llevar las estacionarias puestas obligatorias para que uno vea el carro que va adelante. Y no ve nada, porque la neblina allí es muy densa, muy oscura. En la vida espiritual es igual. Por eso es que en el mundo no identifica uno la fealdad que hay en el mundo. No sé si algunos de los que están acá, no le voy a preguntar a Lucero, porque yo sé que Lucero no ha ido a una discoteca. No ha ido por allá, ¿sí? Señor, tiene toda la razón. Ella no ha ido por allá. Pero los que somos más viejitos, alguna vez fuimos a una discoteca y la luz, toda esa media luz y oscuro, y todas las personas se ven bonitas, ¿no? Y allí muchos se enamoran allá. Y los ven bonitos o bonitas, y cuando prenden la luz y salen a hay luz, dicen, uy, ¿esto qué es?
porque en las tinieblas todo se ve bonito. Por eso es que hace esa relación, ¿no? De las tinieblas, de la oscuridad, porque en la oscuridad no se ve la fealdad de las cosas. Igual en el mundo, como el hombre está en pecado y está en tinieblas, todo lo ve bonito, lo ve agradable, lo ve hermoso. Pero cuando logra uno salir de las tinieblas, ya desde afuera puede uno ver la fealdad del mundo, de lo que el mundo ofrece. En Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. De la luz es lo que manifiesta todo. Y cuando uno está en la luz y es luz, pues se es manifiesto todo lo feo que hay en el mundo. Todo lo que hay, lo puede uno ver. En el segundo nacimiento está en luz, ya no está en tinieblas, sino que está en luz. Juan 12:46 dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hasta aquí vamos bien. Sí, señor. Sí, señor, bien. ¿Sí hay preguntas o sí está claro? Sí está claro. Bueno, Sí está claro. claro como la noche. El primer nacimiento es esclavo. ¿De qué? Del mundo. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque el hombre está esclavo ¿de qué? Del mundo. Y se deja engañar de las huecas filosofías de los hombres. Está esclavo de las pasiones. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Es esclavo también de su naturaleza. Colosenses 2:11 dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. También es esclavo de los afanes de la vida. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Esclavos del enemigo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es esclavo del pecado. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La sabiduría es animal y terrenal, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces vea que el hombre es esclavo de muchas cosas, del mundo, de las pasiones, de su naturaleza, de los afanes de la vida, del enemigo, del pecado, y la sabiduría es que animal y terrenal. En el segundo nacimiento. Profesor, discúlpeme una pregunta. Sí. ¿Qué le dice uno a una persona que todo el tiempo está diciendo que es el enemigo, que es que son demonios, que es que son, sí, que son los demonios que se le meten a la gente? ¿Cómo decirle a esa persona? Porque pues sí es también de su propia concupiscencia.
es de su propia naturaleza pecaminosa, pero pues no, la verdad no supe cómo contestarle a esa persona cuando me dijo eso. Pues estaba en este momento pensando en el versículo que acaba de mencionar, ¿no? Dice que cuando alguien es tentado no diga que es de parte de Dios, porque Dios no tenta a nadie ni puede ser tentado, sino que cada uno es seducido y atraído de sus propias concupiscencias. ¿Sí? De la abundancia del corazón habla la boca. Otro, ve, ahí está. Que la Ujú. abundancia del corazón habla la boca. Y que el hombre es como un árbol. Ujú. Que el árbol se conoce por los frutos. El buen árbol da buen fruto y el árbol malo da malos frutos. Sí. Pero entonces, sí también tiene que ver los espíritus, digamos, también tiene que ver cuando la gente dice que reprende al espíritu de robo o alguna cosa así, eso que tiene que ver o eso, ¿cómo se explica? Bueno, en la Biblia lo único que habla en cuanto a los espíritus, sí habla es de enfermedades, ¿no? Algunos estaban enfermos por espíritus, que eran espíritus de enfermedades. Es lo único que menciona la Biblia. Y otros están poseídos, que ya es otra cosa diferente, ¿no? Pero en cuanto a lo que es mentira, engaño, martirio, robo y todo eso, pues eso es fruto del pecado. Mm. Y de la abundancia del corazón, de lo que hay en el corazón, el hombre manifiesta lo que tiene, ¿sí? No sé Sí, si hay señor. alguien que quiera aportar algo con respecto a la pregunta que hace la hermana. Pastor, yo quisiera de pronto, también pues va también como al caso, porque sí, es algo que quizás acostumbramos por no conocer. Eso como dice la hermana, a veces decíamos que espíritu de robo, que espíritu de fornicación, que espíritu, bueno, y al saber por la Biblia que todo eso sale del corazón, por la naturaleza del hombre. En sí no habla la Biblia que hay espíritu de fornicación y todo eso. Pero yo quería, pues hablando con alguien también de este tema, me hacían una pregunta y yo quiero pues preguntarla también, pastor. Donde dice la Biblia, y yo lo he visto y lo creo, de que el Hijo de Dios, el maligno, no le toca. Me hacían esta pregunta acerca de cuando dice la Biblia que el diablo dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo podríamos aplicar ese versículo? Bueno, gracias, hermano. Hay que mirar muy claramente y para eso nosotros podemos recurrir a la ciencia, ¿no? Y a los videos que suben en internet de la National Geographic y de todas esas empresas sobre lo que es África y los leones y todo eso. Nosotros vemos que los leones no cazan. Las que cazan son las leonas. El león lo que hace es rugir y asustar la manada. Ah, Entonces, cuando ve una manada, el león lo que hace es rugir y asusta a la manada y todos salen corriendo. Y las leonas atacan al más débil, al que se quedó. ¿Sí? Entonces, cuando es una comparación, dice que el diablo anda como león rugiente. O sea, mirando a ver a quién puede asustar, quién no tiene el conocimiento, quién no está firme, quién no está revestido de la vestidura de Dios, de la armadura de Dios. Entonces el enemigo sí anda mirando a ver a quién asusta. Y una de las cosas es que en las iglesias nos han enseñado a tenerle miedo al enemigo. En vez de enseñarle a uno victoria sobre el enemigo, como lo dice la Biblia, porque el Señor Jesús lo venció, es por él, está vencido por Jesús, y yo soy hermano de Jesús, entonces él me defiende. Entonces, eso no nos lo enseñan es a tenerle miedo. Ahora tenga cuidado, el enemigo le va a poner una trampa, lo va a hacer caer. Ahora, el enemigo actúa por lo que usted habla, porque el enemigo no conoce sus pensamientos. El único que conoce los pensamientos es Dios. Entonces, por eso nosotros
si tenemos duda y tenemos algo, es mejor no pronunciar palabras. Por eso fue que Jesús enmudeció. Cuando él se sintió que estaba solo, que el Padre lo había abandonado, que estaba separado de Dios, en la condición de hombre pecador, aunque él no cometió pecado, decidió no hablar, enmudeció. Porque cuando uno habla, ahí sí se aplica lo que dicen la policía, todo lo que usted diga puede ser usado en su contra. Entonces, cuando usted habla, el enemigo se aprovecha de eso que usted habla. ¿Sí? Y entonces por eso el enemigo pues, sí empieza a asustarlo, empieza a perseguirlo, empieza a ponerle trampas, todo eso, porque la persona le ha devuelto el poder, le está dando autoridad para que lo moleste, ¿no? Para que lo esté acosando. Pero si el hombre lo que pronuncia de su boca es palabra de autoridad basado en la palabra y en Jesús, el enemigo no le toca. Pastor, entonces me podría por favor orientar cuál sería la manera correcta de orar cuando digamos uno se siente que está en peligro, que lo vienen a robar o uno ve que está robando. ¿Cuál es la manera correcta entonces? Yo creo que la manera correcta es dependiendo del momento, con sabiduría, porque no todas las ocasiones son las mismas, ¿no? A nosotros con mi esposa nos pasó muchas veces que nos subimos al bus y veíamos cuando se subían ladrones y nos identificábamos, esos son ladrones, y se subían con ganas de atracar y nosotros empezábamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, que estas personas no puedan robar. Ponles miedo, temor, vergüenza en el corazón y en el nombre de Jesús les ordenamos que no roben y no puedan robar en el nombre de Jesús. ¿Sí? Y toda fuerza del mal y del enemigo que está con ellos, lo atamos en el nombre de Jesús porque es el enemigo el que está detrás de ellos. Y se subían, miraban para todos lados y se bajan del bus. ¿Sí? Entonces es como orar con sabiduría dependiendo la ocasión, el momento, ¿no? Porque no hay como oraciones, modelos, aparte del Padre Nuestro, ¿no? Que está resumido, es todo el proceso que uno tenga que hacer. Pero algunas personas escriben oraciones y dicen, esta oración es para cuidar la casa, esta oración es para las comidas, esta oración es para dormir. Entonces podría uno hacer oraciones y empezar a venderlas, ¿no? Pero yo creo que el momento de orar es dependiendo del momento y la situación y lo que se necesite. Gracias, pastor. También puede ser orar en lenguas, si uno no sabe qué debe decir orar en lenguas. También sucede mucho y uno en oración en lenguas habla misterios y es el Espíritu el que habla. ¿Sí? También ha sucedido. Bueno, Gracias, pastor. entonces seguimos. En el primer nacimiento, esclavo, ¿no? En el segundo nacimiento es verdaderamente libre. Así que si el Hijo os libertare, seréis, ¿qué? Verdaderamente libres. No medio libres ni libres, sino verdaderamente libres. Porque ya es libre de la naturaleza de pecado. En el primer nacimiento está separado de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo mundo. En el segundo, está en la potestad de Dios. Me gustaría que definiéramos esta palabra potestad. ¿Qué entiende usted por potestad? ¿Quién me ayuda? A ver. Protegido. Protegido, bueno. Protegido, bueno, amparado también. Amparado. La seguridad que Dios nos da porque Él está con nosotros. Que tiene a Dios como primero. Exacto, en primer lugar. Bueno. Está en autorización, en que Él le permite, que Él lo deja en donde está. Potestad. Bueno, definamos potestad sin llevarlo a la parte espiritual.
sino en general, ¿no? Para que le podamos primero entenderlo y luego sí le hacemos la aplicación a la parte espiritual. Entonces, cuando a una persona y así le dicen, usted tiene la patria potestad de este niño, ¿qué es lo que le están diciendo? Le están dando la autoridad sobre ese niño. La autoridad. Sí, sobre a Autoridad la que- persona, sobre ese niño, sí. Bueno, sí, le están dando autoridad. ¿Qué más le están dando? Pero también le están dando la responsabilidad. Claro. Responsabilidad. Muy Mm, bien. sí, Más que autoridad es la responsabilidad sí. de ese niño o de esa persona que le están dando la patria potestad. Entonces, cuando nosotros hablamos que estamos en la potestad de Dios, es importantísimo que nosotros de verdad lo entendamos y lo vivamos y lo disfrutemos. El problema es que nosotros lo oímos, pero como a veces no lo entendemos, no lo disfruta uno. Sí. ¿Sí? Es como el niño, ¿no? Volviendo al ejemplo, un niño de unos 5 o 6 años ya entiende muy bien. Y le dice, Yesid, usted tiene la patria potestad de este niño. Y él como entiende muy bien, dice, ahora todo tengo que pedirle a él. No sé, usted responde por mí. Estudio, comida, salud, todo lo que Señor, es una necesita. responsabilidad, claro, sí. Disciplina. Disciplina, todo. Yo dependo de usted. Y tiene a quien pedirle. Entonces, en el segundo nacimiento nosotros estamos en la potestad de Dios. Eso implica muchísimo. O sea, la seguridad que yo debo tener Ujú. de que estoy bien, que tengo quien me defienda. Porque antes estaba Amén. separado de Dios y estaba en la potestad del enemigo. Entonces, por eso él hacía conmigo lo que quería. Me destruía. Pero ahora yo estoy en la potestad de Dios. Es bajo la responsabilidad de Dios, bajo los cuidados de Dios, en la mano de Dios. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Si uno logra entender esto, que es la potestad, y que yo estoy en la potestad de Dios, mi vida tiene que cambiar. Con el solo hecho de pensarlo y de creerlo. Entonces me puedo acostar a dormir confiado, puedo levantarme confiado, porque estoy en la potestad de Dios. Amén. En el primer nacimiento era hijo del enemigo, aunque no era engendrado por el enemigo, pero por herencia. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En el segundo nacimiento, hijo de Dios Padre, nuestro Padre, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino De Dios. de Dios. Entonces somos hijos de Dios. Amén. En el primer nacimiento está en la potestad de las tinieblas, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora estamos en el reino de los cielos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado. Ya no estamos bajo esta potestad. En el primer nacimiento es extranjero.
Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Conciudadanos de la familia de Dios. Efesios 2, 11. 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Todos nosotros somos una sola familia. Primer nacimiento, somos carne. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto es importante que nosotros lo entendamos. Cuando habla de carne, ¿a qué se refiere? A la naturaleza, a la naturaleza. Pecaminosa. A la naturaleza pecaminosa. A la naturaleza. Habla de dos cosas. La carne, o sea, lo que nosotros vemos, donde nos ponemos el vestido, ¿no? Estamos tapando la carne, que es también la carne de los animales, la que comemos, frita, sudada, asada, ¿sí? A eso también se refiere carne, ¿sí? Pero también se refiere a la naturaleza de pecado, porque está ahí, dentro de la carne, dentro del cuerpo. Entonces, es importante, por eso dice lo que es la carne, carne, ¿sí? No se oye, hay Eh, interferencia. hermana Rocío tiene su micrófono abierto, lo cierra por favor. Esto, y ahora sí, cuando alguien vaya a hablar, tranquila hermana, a veces se abren, no hay problema. Entonces, cuando hablamos de carne se refiere a las dos cosas, tanto a la carne física, a lo visible, pero también a la naturaleza de pecado. Y en el segundo nacimiento somos espíritu. Por eso dice lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por eso es importante que nosotros entendamos qué es ser un hombre carnal o carne y qué es ser un hombre espíritu. Entonces, el hombre carne, el fruto es carnal. Y el hombre espíritu, el fruto es espiritual. De ahí que quiero pues detenerme unos segundos en este punto para que entendamos por qué a veces en la iglesia se le exige a las personas que sean espirituales. Y al exigirle a una persona que sea espiritual sin ser un hombre espíritu, es una carga. Es ponerle una carga, porque no puede ser espiritual. Le queda fácil ser carnal, porque es carne. Pero cuando la persona ha nacido de nuevo y ya no es carne, sino espíritu, porque es de una nueva naturaleza creada según Dios, entonces sí le queda fácil ser espiritual. O sea, el ser espiritual es el fruto del ser espíritu. Y el ser carnal es el fruto de ser carne. Y dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, enemistades, celos, pleitos, iras, contiendas, herejías, disensiones, enemistades, pleitos, iras, contiendas. Bueno, creo que repetí algunos, pero ahí se encuentra en Gálatas 5, ¿sí? Los frutos de una persona que es carne, naturaleza de pecado. Pero el que es espíritu, ahora sí puede ser espiritual.
Entonces, cuando veamos un hermano con dificultades, con esos problemas, no lo juzguemos, porque es que él no puede. Tengamos paciencia y enseñémosle cómo nacer de nuevo y cómo ser un hombre espíritu, para que el fruto sea por naturaleza. ¿Alguna pregunta? Seguimos. Entonces, en el primer nacimiento es enemigos de Dios. Dios no es enemigo del hombre. El hombre es enemigo de Dios. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En el segundo nacimiento es amigo de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces pasamos de esta condición de ser enemigos a ser amigos. De simiente corruptible. En el primer nacimiento es una simiente, una descendencia corruptible. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esto ya lo habíamos explicado en clases pasadas, me gustaría oírlo. ¿A qué se refiere corruptible? ¿Quién me dice? ¿A qué se refiere simiente corruptible? Bien, ¿quién es el primero? Que se corrompe, que se daña. Que se daña, que se destruye, se destruye, que se, ¿qué otros sinónimos? Pudre. Se pudre, eso, gracias. Ahora no, de esta simiente incorruptible no, porque un día vamos a ser transformados en incorruptibles. Muy bien. Simiente incorruptible. Da segundo nacimiento. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Entonces, esa es la diferencia entre el primero y segundo nacimiento. Primer nacimiento. Estamos vencidos. Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, estamos vencidos. En el segundo nacimiento, más que vencedores. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En el primer nacimiento, ama las cosas del mundo. Ahí me quedó unida la palabra, pero ustedes entienden. Hay que darle un clic ahí. Ama las cosas del mundo. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. En el segundo nacimiento aman las cosas de Dios. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Esto es importante también para que recordemos lo que veíamos de nacer de nuevo, de que a una persona que no ha nacido de nuevo le es muy difícil amar a Dios y las cosas que son de Dios. El que es del mundo, pues ama todo lo que el mundo ofrece. Mentira, engaño, vicios, todo el error. Pero el que ha nacido de nuevo, ama las cosas de Dios y aborrece las cosas del mundo. Recordemos que aborrecer no es odiar. ¿Qué es aborrecer? Esto como recordando términos. ¿Qué es aborrecer? Amar menos. ¿Cómo se diría eso? Eso mismo en una palabra pues genérica, ¿no? Aborrecer como un segundo lugar,
como Muy bien. Rechazar. Poner en segundo lugar. Recordemos que amar es poner en primer lugar. Y aborrecer es poner en segundo lugar. Aborrecer no es odiar, porque algunos confunden aborrecer con odiar. Por eso dice la Biblia, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Lo que está diciendo es, a uno puse en primer lugar y a otro en segundo lugar. En primer nacimiento es odres viejos. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echen el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Todos saben que es un odre, ¿verdad? En el Es segundo como nacimiento, una funda para guardar el vino. Sí. odres Era, nuevos. la hacían con el cuero de los animales. Entonces, como echaban el vino nuevo en el odre nuevo, juntamente los dos se iban como, Conservando. sí, exacto, porque un odre viejo ya se empieza a rajar, se empieza a partir. El odre nuevo era ese cuero del animal que estaba listo para poder fermentar el vino. Claro. O sea, los cueros estiran hasta un cierto punto, ¿cierto? O sea, un cuero es igual como cuando una mujer está embarazada, ¿no? Empieza a crecer y la barriga empieza a crecer y el cuero empieza a ceder, ¿no? Empieza a crecer, pero llega a un punto, ¿sí? Que ya no da más y se va a reventar. Crece hasta cierto punto, ahí llega, ¿no? Y eso era lo que pasaba, cuando el odre está nuevo y se echa vino nuevo, entonces el vino nuevo empieza a fermentarse y el odre empieza a crecer hasta un punto que el vino ya no se fermenta más y llega al límite del odre. Pero si ese odre ya fue usado, es un odre viejo, y se vuelve a llenar de vino nuevo, pues el vino se fermenta y el odre ya no tiene para dónde estirar más y se revienta. Dice, y se pierde el odre y el vino. Entonces, como el hombre es un odre viejo, por la naturaleza de pecado, cuando está hablando del vino nuevo, está hablando de varias cosas, tanto del Espíritu Santo y de las enseñanzas. Cuando Jesús pone este ejemplo, ¿de qué estaba hablando? ¿Cuál era el tema de Jesús cuando él pone estos ejemplos? ¿Quién recuerda? Y también puso el ejemplo del paño nuevo, ¿cierto? Nadie pone un remiendo nuevo en un vestido viejo. Estaba hablando específicamente del ayuno. ¿Del ayuno? ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo es cuando usted pone a ayunar a una persona sin haber nacido de nuevo, es igual que poner un remiendo nuevo en un vestido viejo. Lo que hace es destruirlo, dañar el vestido. Entonces una persona no entiende y le causa un mal poniéndolo a ayunar. Y recuerdo una hermana de nuestra iglesia en Bonanza, que ella dio ese testimonio. Dice, yo tenía el problema que cuando ayunaba a mí me daba mucho mal genio porque me daba hambre. Y a mí me daba un mal genio y yo quería pegarle a todas las personas que me saludaban porque tenía hambre. Cuando yo tengo hambre me da mal genio. Entonces el ayuno para esa persona era una carga, no era bendición. Pero cuando la persona es un odre nuevo o un vestido nuevo y se le pone un remiendo nuevo, pues es una delicia, queda bien. Y entonces el ayuno es una bendición. Si usted revisa ese pasaje, está hablando del ayuno. Entonces realmente el ayuno debe ser para una persona nacida de nuevo, para que sea un deleite y no sea una carga.
Dice en Mateo 9:17, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echen el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Hay alguna pregunta? Sí, pastor, discúlpeme una cosa, ¿no es entonces que nosotros para tener una relación con Dios requerimos ser nuevos, nacidos de nuevo para tener una nueva relación con Dios? Lo que se refiere, digamos, ese pasaje, esos versículos. O sea, lo que usted acaba de decir es muy cierto. Nosotros necesitamos nacer de nuevo para tener una relación con Dios. Pero leamos Mateo, si tienen su Biblia ahí a la mano. Mateo 9. 9, 16 y 17. Lo leo por ustedes del 14, retomemos el 14. Dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echen el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Entonces Jesús le estaba diciendo, mire, espere que les sea quitado el esposo, o sea, Jesús, porque ellos ya, después iba a venir el Espíritu Santo, iban a nacer de nuevo y entonces sí iban a poder ayunar. No sé si me hago entender. Entonces, ahora, hay personas que no han nacido de nuevo y ayunan. Y Dios respalda eso y les contesta algunas peticiones que hacen y todo, pero muchos de esos ayunos se les convierten en carga, no en deleite. Pero para una persona nacida de nuevo, un hijo de Dios, el ayuno es un deleite. Y no le va a causar ningún mal, se va a conservar juntamente como el ejemplo. Bueno, seguimos. Entonces, en el primer nacimiento es esclavo del pecado. Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En el segundo nacimiento es que verdaderamente libre. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. En el primer nacimiento, odia. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Generalmente la manifestación del pecado es el odio en el corazón de las personas. En el segundo nacimiento, amo. Es el amor. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primer nacimiento, las obras son de la carne. Ahí está Gálatas 5:19 que lo mencioné ahora, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas son el fruto, las obras de la carne. En el segundo nacimiento, pues se da es el fruto del Espíritu, que está en Gálatas 5:22, más. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Primer nacimiento, no ve el reino de Dios.
Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el segundo nacimiento, pues ve el reino de Dios. ¿Qué es ver el reino de Dios? Ver el reino de Dios. Pues como tener esa relación con el Señor, especialmente con el Señor Jesús, Bueno, pienso yo que, o sea, que uno en todo momento, en el pensamiento, tiene al Señor en la mente, cualquier problema que se le presenta, inmediatamente acude a Él, toda su confianza y esperanza la pone en el Señor. Pienso que es eso, porque es ese respaldo que sentimos aquí en la tierra. bueno, sí, está bien. Señor. ¿Alguien más? Pastor, yo creo que ver es a través de las escrituras, porque la Biblia dice que cuando leen a Moisés, el velo no se le ha quitado. O sea, al no nacer de nuevo, pues no se ve al Señor Jesús, o sí, no se conoce a Jesús a través de las escrituras. Sí, hermano Yesid, pero eso no fue lo que pregunté. La pregunta es, ¿qué es ver el reino de Dios? Lo que usted dijo es muy cierto, eso es así, pero es que esa no era la pregunta, es ¿qué es ver el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Primero que todo, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Dice, mas el reino de los cielos no es comida ni bebida, Mm, sino amor, paz y gozo sí, en el claro. Espíritu, ¿cierto? Entonces, ver el reino de Dios es lo contrario de lo que mucha gente dice. No sé si ustedes han oído, pero yo sí. Algunos dicen, pero no hay, ¿para qué más infierno que el que estamos viviendo? Esto es un infierno, Mm, ¿sí? Entonces, ellos realmente están viendo lo que les espera y lo que es el infierno. Sienten ya lo que es odio, sufrimiento, escasez, soledad, angustia. No es que este sea el infierno, pero aquí empiezan a vivir lo que les espera. Lo contrario del reino de Dios. Entonces uno aquí tiene que empezar a vivir lo que les espera a uno en el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Amor, paz, gozo, paz, amor, paz, gozo, amor sí. en el espíritu. Entonces, por eso un hijo de Dios, no importa la situación como esté, el mundo puede decir que esto está terrible, pero para mí, yo estoy en bendición. El año pasado testificábamos al terminar el año y yo decía, el mejor año que tengo, porque yo he cumplido ya 60 años este año, tengo 60 años, y el mejor año ha sido este. Pero es que usted está loco, ¿cómo va a decir que un año de escasez, de pandemia y todo eso? Pero para mí el mejor año fue ese, porque es un año en que he podido disfrutar con la familia, estar en familia. Es un año en el que he visto la gloria de Dios, la bendición de Dios, que nunca me ha faltado el alimento. Y he podido leer la Biblia con más detenimiento, con más dedicación. He podido entender más las escrituras porque ha habido más tiempo libre. Entonces ha sido el mejor año. Para otros ha sido una catástrofe, ¿no? Pero uno como hijo de Dios empieza a ver el reino de Dios aquí en la tierra. Por eso es que necesitamos ser hijos de Dios para ver el reino de Dios. Y esto lo aprendí del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, preso, en cadenas, con grillos, apedreado, tal vez con hambre, en la cárcel, en esas cárceles que eran en sótanos húmedos, con frío, y él allí se gozaba escribiéndonos las cartas que conocemos. ¿Por qué? Porque él estaba viendo el reino de Dios. Amén. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros necesitamos, empezar a ver el reino de Dios aquí en la tierra.
en medio de las dificultades. Por eso es que para el mundo es locura, porque no pueden entender. Ahí hay- Primer nacimiento estaba fuera del reino. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea que en el primer nacimiento estábamos fuera del reino. En el segundo está en el reino, dentro del reino de Dios, aquí en la tierra y en el cielo cuando el Señor nos lleve. Primer nacimiento estábamos desheredados. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En el segundo nacimiento, pues somos herederos de Dios. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Glorificados. Primer nacimiento, teníamos naturaleza pecaminosa. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, Hijos de lo ira. mismo que los demás. Segundo nacimiento, la naturaleza es divina, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. No, en primer nacimiento no tiene el Espíritu Santo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. En el segundo nacimiento, el Espíritu de Dios está dentro de cada uno. Romanos 8, 10. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? Bien rápido. Bien rápido. Está bien. Bien. Vamos avanzando. Pero está fácil, está de entenderlo, ¿no? Sí, claro. ¿O hay algunas dudas hasta acá? No, está claro, pastor. Está claro. Claro como la noche. Ujú. Pastor, buenas noches. ¿Alguien decía algo o no? Primer nacimiento, no entiende la palabra. Ana Rocío estaba diciendo algo. Sí, pastor, es que yo tengo una duda, pues, es con respecto a lo del tema de los demonios y los espíritus, ¿sí? Sí, O sea, yo he entendido, pues a través, porque pues, usted sabe que yo ya he visto todas estas clases, ¿sí? Pero siempre he tenido la duda, usted dice que una enfermedad es un espíritu, ¿sí? O sea, que la Biblia lo dice. sí. Pero cuando una persona, le hacen liberación por el tema de que de pronto en su niñez tiene iniquidades o algo así, entonces le hacen una liberación ya sea a través de un proceso de perdón, trae pues a memoria todo ese tema de que su niñez fue maltratada, que fue, entonces eso
y se hace como una liberación. Pues sí, en las iglesias pues, que yo conozco hacen eso, pero entonces eso ahí qué pasa, yo sí he entendido pues que el corazón sale los pecados y que uno obviamente tiene que nacer de nuevo para poder, pero entonces esas cosas como demonios o algo que haya ataúdes o algo así, ¿cómo se llama? ¿No? Yo estoy bastante confundida con ese pedacito. Bueno, hermana, lo Aló, último que dijo no se le oyó bien, no se fue la comunicación, pero más o menos le entendí fue la pregunta, ¿sí? El audio estaba mal a lo último, pero lo entendí. Ahora, la vez pasada una persona me preguntaba algo muy parecido, era relacionado con el tema. Entonces yo le dije, mire, hay dos formas. Imaginémonos que a usted le entregan una maleta, un maletín lleno de pulgas o de cucarachas, las que le guste más. Pulgas o cucarachas y le dicen a usted, necesito que las mate todas. Hay varias formas. Usted puede meter la mano y empezar a sacar una a una y empezar a matarla. Pero si está lleno de cucarachas o de pulgas esa maleta y no hay nada más, yo le echo candela y las quemo todas. Y ya acabo con el problema. Para explicar esto, ahora, hay iglesias y hay muchos pastores que están enseñando cosas que han oído de la psicología, ¿sí? Y es más, hay muchos seminarios donde les enseñan psicología matrimonial, psicología no sé qué, y una y la otra, y se mezclan los dos conceptos. Recordemos que los que llaman los padres de la psicología, la mayoría de ellos son ateos, no creen en Dios, ¿sí? Y los que se inventaron pues las normas y todas esas cuestiones, no creen en Dios, son ateos. Entonces, es muy complicado uno mezclar principios de ellos y creencias de ellos con la parte espiritual. Hay muchos pastores que están haciendo eso y entonces han hablado de hacerle regresiones a las personas para ver dónde subió el rayón que tiene. ¿Sí? Y hacen ceremonias y hacen regresiones y pues dominan algo de psicología y entonces ahí aprovechan muchos demonios y espíritus para intervenir también y hay muchas personas que les han causado estos problemas. Pero en la Biblia no dice nada de eso, ¿cierto? La Biblia dice es que Dios quiere hacer personas nuevas, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, cuando yo vengo al Señor Jesús, no importa el pasado que yo haya tenido y lo que yo haya sufrido, lo que necesito es conocer a Jesús, conocer a Dios, conocer al Espíritu Santo, la obra de ellos y entregar mi vida para que Él sea obrando en mí y creando, haciendo una nueva creación, una nueva criatura en mí. Y el pasado no importa el sufrimiento que yo haya tenido, pues eso ya no va a importar en mi vida, pero yo tengo que creerlo porque dice que la salvación es por fe. El problema es que muchas personas siguen cargando con el pasado y lo siguen recordando, ¿sí? Pero cuando la persona decide creer en Dios, entonces no hay necesidad de hacerle liberaciones. Ahora, sí hay momentos en que una persona está poseída por el enemigo, pero son cosas diferentes que una persona esté poseída por un espíritu. Entonces, pues sí se necesita de liberación y la liberación es ir y echarlo fuera en el nombre de Jesús, ¿sí? Pero en la Biblia sí menciona que el Señor Jesús, que algunas, no todas, que algunas enfermedades era porque la persona estaba poseída por espíritus. Y eran posesiones de espíritus y se manifestaban como enfermedades. Pero no todas las enfermedades son espíritus que están en la persona. No todas las enfermedades. Yo supe de un pastor acá cerca, en una ciudad cerca de Bogotá, que hubo una epidemia de diarrea en el pueblo, ¿no? Parecer el agua, no sé qué estaba contaminado.
Y entonces ya empezaron a reprender espíritus de diarrea, que eran espíritus que se le metían a la persona y tenían diarrea. ¿Sí? No, eso no eran espíritus de diarrea, era sencillamente algo que estaba contaminado con una bacteria y les producía esa epidemia de diarrea. Pero no hay espíritus de diarrea, ni espíritus de vómito, ni espíritus de dolor de cabeza. Son enfermedades causadas por muchas cosas, ¿no? Pues ahí sí yo no soy médico, pero no podemos echar todas las cosas a que son espíritus y que los espíritus, y entonces la gente vive reprendiendo espíritus por todo cuando no son espíritus. Y esto me hace pensar que la vez pasada el pastor Israel nos contaba que llegó una señora a pedir una consejería y le dijo, pastor, lo que pasa es que el enemigo me pone trampas y me hace caer y me está contando circunstancias. Y entonces el pastor le dijo, pero ojo hermana, porque usted está segura que ha sido el enemigo, porque de pronto usted le está echando la culpa de lo que él no ha hecho y está pecando de echarle la culpa al enemigo de algo que él no ha hecho. Lo está acusando. Que cómo así, claro, sí, porque es que si todo se le echa la culpa al enemigo y no es todo obra del enemigo, sino es obra pues de la persona, de su naturaleza. Entonces a veces lo más fácil es echarle la culpa al enemigo, ¿sí? A espíritus, pero no siempre. Entonces, pero hay que saber distinguir que sí pueden haber personas que están poseídas en algún momento. Pero muchas de las cosas que se le echa la culpa al enemigo son de las concupiscencias o de del fruto del pecado que hay en la persona. No sé si le quedó más claro, hermano. Pastor, entonces, por ejemplo, cuando a una persona que le han hecho brujería, que como que tiene eso cómo se trata o cómo hacen para que la Entonces, ahí sí ya son casos específicos, por eso digo que, o sea, hay casos específicos y mirar qué es lo que sucede. Ahora, eh, si la persona es hija de Dios y está convencida que ha nacido de nuevo, lo primero es que la Biblia dice que el enemigo no nos toca. Entonces, así le hagan brujerías y le manden lo que le manden, ninguna brujería lo va a tocar. Pero si no ha nacido de nuevo y sí ha sido afectado por brujerías, porque sí hay, sí existe, pues es orar por esa persona y declararla libre, o sea, hacerle una liberación, echar fuera el enemigo y toda potestad del enemigo y todo conjuro y todo lo que hayan hecho. Declararlo libre en el nombre de Jesús. Pero son casos específicos. sí, porque por ejemplo, pues yo conozco unas personas que sí están en el Evangelio, igual o sea, son unas empresarias y tienen muchísimas deudas, pero muchísimas, y ya llevan como unos 6 años en el Evangelio, y pues nada les sale, todo les tronca, demasiadas deudas, y de veces pienso y pues analizo y digo, bueno, ahí pasa algo. Eh, no sé si tienen que hacer una liberación, pero a mí me da la impresión, no sé, yo siento como que eso es algo espiritual, que no es que no, que no, o sea, también uno entiende que es el tiempo de Dios, y son muchas cosas que a veces Dios va haciendo unos procesos o algo, pero a veces pienso que sí es algo espiritual, que deben de hacer una liberación porque es demasiado, como, ¿cómo se llama? Tropiezos, sí, como que no les salen las cosas y son empresarios. Entonces, por eso a veces pienso también que puede ser, eso uno las ve muy consagradas, sí, al Señor, pero entonces uno no entiende estas cosas. Muchas de las cosas de las deudas que las personas tienen, ahora, hago aclaración, que no es una regla y una norma de todo lo que estoy diciendo que tiene que ser así. Lo digo, hablo en general, ¿no? Muchas de las cosas, de las deudas que las personas tienen en el momento, ha sido consecuencia de la desobediencia en un momento y de malos negocios. Entonces la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrar, eso segará. Entonces hay muchas personas que han sido desobedientes a un consejo o a la misma familia o a la empresa, a las circunstancias, y se han endeudado
porque tienen esa costumbre de endeudarse. Hay personas que no pueden vivir sin deudas y entonces están comprando por revista, todo el que le ofrece algo lo compra. Y si nadie le ofrece, está mirando, bueno, ¿usted qué está vendiendo ahora? ¿Sí? Y viven ahí y es una cuestión que les gusta endeudarse. ¿Sí? Hay otras personas que no han sido obedientes. Y el caso mío, a mí me pasó ahí, pues que voy a contarlo como testimonio, y me pasó hace unos buenos años atrás, tal vez como unos 20 años atrás. Yo distribuía mercancía para el llano y tuve 3 sueños seguidos donde Dios me estaba mostrando y yo iba en el carro manejando y se me atravesaba una serpiente demasiado grande, más grande que el poste de la luz, ¿no? Y era muy lenta y se me atravesaba y me tocaba parar y esperar hasta que el carro, la serpiente pasara. Y ahí me despertaba siempre. Y tuve esos 3 sueños, pero yo no le puse atención a eso. Y preciso, se me atravesó una persona y me planteó un negocio y yo le solté en ese tiempo 1.000.000 de pesos en mercancía que no era mía. Eso equivaldría más o menos hoy 10 millones de pesos. Y me giró un cheque y salió sin fondos y ese tipo robó a muchas personas allá en Yopal y se fue. Inclusive a los bancos los robó. Y cuando, pum, eso sucedió, me acordé del sueño. Y duré un tiempo pagando ese dinero porque eran más o menos el equivalente promedio de 10 millones. Era 1.000.000 de pesos. Y me tocó pagarlo porque yo estaba respondiendo por esa mercancía. Pero ahí, ¿por qué me metí yo en esa deuda? Dios me avisó en sueño, pero yo no presté atención a decirle, Señor, denme una revelación, estos sueños, ¿qué es? Sino sencillamente no hice caso. Y como consecuencias tuve que pagar. Eso es una de tantas cosas de por qué la gente está endeudada, porque no ha hecho las cosas con inteligencia, tal vez no ha sido obediente a la voz de Dios. Hay tantas razones por las cuales una persona esté endeudada, ¿sí? Entonces, cada caso hay que mirarlo como a manera individual, ¿no? Listo, pastor, gracias, muy amable. Ahora hay personas que son esclavas de las tarjetas de crédito, ¿no? Y aceptan toda tarjeta de crédito y usa las tarjetas y después cuando va a pagar pues está endeudado, pero es porque no ve las cosas con inteligencia. Bueno, entonces, Pastor, yo quería hacer una pregunta. Y en caso, digamos, una deuda de pronto, o sacar un préstamo con un propósito de algo para invertir en algún negocio, ¿es mejor no meterse en créditos o está mal? ¿Está bien? bueno, igual lo mismo que venía diciendo, cada negocio es diferente, ¿no? Yo tengo un amigo y hermano de la iglesia que él tiene la tarjeta de crédito y él la utiliza para comprar materia prima, ¿sí? Entonces, pero tiene que ser juicioso trabajando y procesar esa materia porque le dan un mes sin intereses a pagar lo que compra en una cuota nada más a un mes y no le cobran y así ha venido trabajando un tiempo, ¿no? Manejando la plata del banco a un mes, pero siendo puntual y no atrasándose, ¿sí? Entonces algunos me decían, pero pastor, o sea que para uno no meterse en deudas no puede sacar una casa a crédito financiada. No, porque es que cuando yo saco una casa financiada, de hecho, pues el primer apartamento que tuve lo saqué a 15 años, yo pacté unas cuotas con el banco mensuales y el crédito que, por decir algo, hoy saco un crédito de una casa que me vale 200 millones, realmente yo no tengo esa deuda de 200 millones.
porque está pactada a unos tantos meses. Lo que se me convierte en deuda es la mensualidad que yo no pago. Entonces, si llegó la fecha, el fin de mes para pagar esa deuda y yo no la pagué, ahí sí tengo una deuda que es ese mes. Pero si yo puntualmente estoy pagando, porque estoy pagando como mi arriendo, y no tengo deuda, porque es un compromiso que se adquirió a ese tiempo. Porque algunos decían, oían una enseñanza que las deudas, una persona se puede quedar por las deudas, ¿no? La venida del Señor Jesús. Pero ¿por qué se puede quedar? No es porque debe, sino porque las deudas te han hecho perder la paz. Dice que sin paz, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces las deudas le hacen perder a uno la paz, el gozo, la tranquilidad. Por eso debemos pedir al Señor que nos ayude para pagar las deudas. Desde la iglesia, entonces todos los hermanos que tienen créditos en los bancos, ¿se quedan cuando el Señor Jesús venga? No, no se van a quedar, porque si está pagando sus cuotas mensualmente, pues no porque no está en deuda. Tiene un crédito, pero está cumpliendo mensualmente. ¿Sí? No sé si me hago entender. Entonces, pues Sí, sí. gracias a Dios pasaron ya 15 años y yo libré mi apartamento y pagué la última y ya era mío. Es igual que un arriendo. A mí me arriendan un Pastor, una apartamento, pregunta. ¿sí? ¿Y si no lo estoy pagando, me queda? Que si no lo está pagando, eso, bueno, hablábamos de un compromiso de pago, ¿no? Y si la No, persona dice, bueno, usted me va a pagar tanto mensual y está cumpliendo, pues está cumpliendo con las deudas. Entonces, lo que nosotros tenemos que pedir al Señor es que nos ayude a pagar las deudas de los problemas que ya estamos y no meternos más en deudas de las cuales nosotros no podamos pagar. Pero en sí es que lo que hace que una persona se pueda quedar eh, en la venida del Señor Jesús en sí no es tanto la deuda, sino la vida que está llevando por consecuencia de la deuda. ¿Sí? pastor. Porque a veces la persona cuando está atormentada pues por la deuda se estresa, pierde la paz, hasta se acaba la familia muchas veces porque viene la discordia entre familia, ¿sí? Y eso lo puede llevar a una persona a condenación, ¿sí? La Pastor, situación como está manejando las cosas, pastor, ¿sí? si yo hablo con el banco y les digo, le voy a pagar tanto y no me alcanza, me dicen, no, tiene que pagar completa, entonces, ¿qué hago? Bueno, nos toca orar y pedirle al Señor que Dios nos provea y que nos permita pagar las deudas, ¿sí? Ah, sí, uno ¿Cierto? quiere pagar, pero no, es que tiene que ser, yo pago 200 mensuales, no, tiene que ser 400, 500.000, pues, entonces, no, yo no puedo eso. Entonces, uno dice, no, no puedo. Entonces ya tiene uno que llegar en acuerdos con los acreedores. Pero yo creo que lo mejor es Perdón, pedirle al entonces, Señor que nos provea, toca que Él venir nos a pague enseñar las que no deudas, digo, porque testimonios hay muchos, ¿no? Hay muchos testimonios de cómo Dios ha pagado deudas y ha provisto para pagar deudas. Lo importante es, en medio de todo, que nosotros no perdamos el gozo. Ah, no, gozo ¿Sí? sí tengo. El gozo, la alegría de la salvación y la esperanza de la salvación, porque es que el problema es cuando la persona se desespera y pierde el gozo, pierde la paz, se atormenta. Entonces, pues son temas que son bien delicados y como les decía al comienzo, cada planteamiento es diferente. Pastor, Bueno, pastor, porque se nos está yendo el tiempo, pero me quedan 5 minutos y no hemos terminado el tema. Hermana Rocío, dígame. así rapidito, yo pienso que las deudas sí, uno no se debe meter en deudas. Uno debe pedirle mucha sabiduría a Dios. Yo tuve, o sea, quiero contarles así rápidamente, pues ya se va a acabar el tiempo, pero yo pues tengo una empresa y hace 10 años el Señor me prosperó de una manera así pues buena, ¿sí? Y quise como que, o sea, confundí un tema de la fe con bueno, me voy a meter, o sea, teniendo
cómo montar la empresa de una manera y ir escalando poco a poco, planeando. Resulta que me metí en una deuda, o sea, por eso les voy a comentar así, yo tenía más o menos 800 millones de pesos de capital y por avanzar más rápido me metí en una de 200, o sea, más, ¿sí? O sea, no, yo tenía 800 ya que el señor me había dado y me metí en una de 200 que no había necesidad. Y resulta que eso he pagado un precio tremendo porque pues obvio perdí la paz, todo eso. Y el Señor me mostraba cuando yo antes de meterme en esa deuda, yo nada, yo entregué tarjetas, todo, el Señor me proveía. Entonces yo ahí entendí y voy, me meto en esa de 200 porque en la iglesia donde yo iba antiguamente dijeron que no, que pues que sí, que si uno creía que si era prudente, que la iba a pagar, pero en eso sí hay que doblar mucha rodilla y no meterse en deudas. Y de ahí yo volví a entregué, o sea, las tarjetas, todo, y dije, no, yo por aquí no me tenía que meter en esa deuda si yo iba bien, o sea, el Señor me había prosperado harto, y pues casi que pierdo todo, absolutamente todo, y el Señor pues en su inmensa misericordia me ha ayudado, pero yo pienso que, bueno, lo de una casa, sí es diferente, ¿no? Porque si uno se mete en una deuda de una casa que pueda pagar y no comprar, decir, no, voy a pagar una casa grandísima de un costo de 2 millones, cuando usted no puede sino de 500, pues no se mete en una casa tan grande. Entonces uno muchas veces confunde la fe, en mi caso, ¿no? Confundí la fe como que, no, eso me va a ir súper bien, eso no importa, yo voy a pagar ese crédito. Pero resulta que ahí es donde Dios nos manda a ser prudentes y las deudas, creo para mí que yo no me vuelvo a endeudar y el Señor ha ido ahí proveyendo y me ha ido sacando de todo, de todo. Ya prácticamente estoy casi que al día con esos temas, pero esos 200 millones se convirtieron en un montón de plata. Entonces pienso que el Señor no sea, Dios lo puede uno prosperar sin necesidad de deudas. Eso de que si uno no se endeuda no tiene plata, yo digo que eso no es del Señor. Eso es una frase que los cristianos debemos de quitarnos los de la cabeza, de la mente, de la boca, porque uno siempre, yo escucho muchos cristianos, no, es que si no me endeudo no tengo nada. No, eso no es cierto. Eso, Dios le puede uno prosperar sin necesidad de deudas. Bueno, hermana Rocío, gracias por su aporte. Sí, es cuestión de fe y yo me he metido en deudas también. O sea, pues, porque estos 60 años yo he cometido muchos errores también y me he metido en deudas y, y he tenido que reconocer, Señor, perdóneme porque fui terco, fui desobediente, no hice caso. Y en la misericordia, pues Dios nos ha provisto y hemos podido salir adelante y cubrir las deudas. Pero también muchas de las cosas eh, suceden es para que nosotros aprendamos y vayamos cada día desafinándonos más, ¿no? Y creyendo más en Dios. Y yo sé que el Señor, cuando uno está buscando salvación y vida eterna, Dios no va a permitir que nos perdamos y Él va a ayudarnos. Y si el caso son las deudas, pues Él nos va a ayudar a que nos perdone las deudas o Él la va a pagar, nos va a proveer el dinero. Pero lo importante es que nosotros no quitemos la mirada del Señor Jesús y estemos enfocados siempre en la salvación. Y como decía la hermana Rocío, es perseverar en no caer en lo mismo. Bueno, vamos a dejar hasta ahí porque se nos acabó el tiempo, nos faltó unas últimas cositas, pero con la ayuda de Dios de hoy, nuestros días terminamos y empezamos otro nuevo tema. Entonces vamos a dejar hasta acá.